Monse, Hola. tantos Hola. años sin verte. Sí, años sin vernos. Además, Años. vamos a contar la historia de cómo nos conocimos. Es un ambiente Sí, muy muy patrimonial, pero muy patrimonial, muy exótico también al mismo tiempo. Eh, sí, bueno, nos conocimos en México, en Puebla, de hecho. Esto fue en 2015, ¿cierto? 2015. Fue. exactamente. En Puebla, que Oh, es como la ciudad del patrimonio. O sea, deben haber ahí más convenciones y congresos de patrimonio al mismo tiempo que en cualquier otra ciudad en el sí, mundo. sí, aparte que esa ciudad tiene esa singularidad de tener una iglesia en cada esquina prácticamente. Y Mm, toda una relación con la iglesia, con el tema del patrimonio barroco, de este tipo de arquitectura, ¿no? Es increíble. Eh, total. sí. Y acuérdate de la sopa de tostillas también que comimos esa vez. Canta Eh, México, viva México. sí, Oye no, Luis, qué maravilloso. placer, qué honor estar contigo acá. Además, me encanta lo que han logrado, que es súper potente en términos de visibilizar la cultura, el patrimonio y además con un enfoque local súper interés, como power. Entonces, te felicito desde ya por eso, por el Oh, muchas espacio. gracias. Sí, bacán, me No, encanta. yo estoy muy Un contento honor. también. Hace tiempo, oh, muchas gracias, Mons. Y hace tiempo también que te había dicho que hiciéramos algo juntos, así que al final de algún modo se están dando se están dando las cosas de a poco, ¿cierto? De a Sí. poco, siempre así, con paciencia. Bueno, ay, qué lindo comentario están saliendo justamente. Además está decirte, Monse, que esta conversación sale en este Instagram y también sale del tuyo, así que después también se subirá a YouTube y todo lo demás. Yo hice una Ujú. muy breve presentación tuya, pero me gustaría que ahora tú te presentaras, dijeras quién eres, para quienes no te conocen, se están conectando ahora. Y yo no hablé tanto. Bueno, sí, yo me llamo Montserrat Venegas, soy arquitecta de la Católica de Valparaíso, lo que también es interesante porque es una escuela bien especial, entonces me dio como una visión bien artística y bien, sí, como observadora del territorio y en ese minuto como como creativa. Así con los años me metí en el mundo de la construcción con tierra. No sé si acá si que hay algún terrícola levante la mano de los amantes de la construcción con tierra. Y a partir de eso, la construcción con tierra me llevó a reconocer en realidad la riqueza que existe aquí en Chile en torno a ese patrimonio. Entonces, una cosa se fue enlazando con la otra y yo creo que también la arquitectura, por lo menos con la visión de la escuela, es muy asociada, está muy asociada al arte y desde ahí también a la cultura. Entonces, está un poco todo tejido. Después también hice algunas especializaciones en gestión cultural y hace como 2 o 3 años ya hice un máster en intervención y gestión del paisaje y el patrimonio en Barcelona, que fue muy interesante también porque tenía una visión muy ordinaria, en el buen sentido de la palabra, del patrimonio y del paisaje también incorporando el tema del paisaje, en Europa el tema del paisaje está muy desarrollado, pero acá en Chile es como que está empezando a entrar de a poquitito. Y desde allí, bueno, mi experiencia, igual un poco como tú has dicho, ha variado entre lo más lúdico, que tiene que ver más con formatos de capacitación y cómo acercar el patrimonio a las personas, cómo formar a los propios ciudadanos para el rescate de su patrimonio, también en lo más urbano, porque me ha tocado trabajar en oficinas de urbanismo como Creo Antofagasta, en donde efectivamente la visión del patrimonio a veces no es tan histórica, sino que es más cotidiana. Y actualmente estoy trabajando como encargada de patrimonio del gobierno regional, entonces ya me toca ver como la extensión máxima del territorio. Es un Y en poco lo que paralelo hiciste a otro día, eso, ¿mm? ¿Sí? que otro día subiste la foto de Toconao, del campanario de Toconao. Sí, Que, claro, es que en el fondo bueno, te comento igual después ese programa, que es un programa súper interesante, que se llama Puesta en Valor del Patrimonio, para los que no lo conozcan, porque en el fondo nos permite acceder a financiamiento del Estado para poder restaurar una serie no sé, inmuebles o monumentos o espacios públicos, incluso fachadas de privados, que tengan algún ujú, tipo de valor patrimonial.
Y no, y solo para cerrar, que en ese camino también cofundé fundaciones de patrimonio como Pangea Fundación y desde allí armamos la escuela taller de oficio de Antofagasta, que ahora lo estamos transformando en plataforma de oficios, que es como la versión más virtual, que esto venía de hace un año, pero ahora más me convenzo que lo tenemos que hacer, así que un poco esa es como el camino, la trayectoria. Y bueno, tú naciste en el norte, o el Mm, norte llegó a ti por una Estoy cosa totalmente importada, no. No, no, yo importada. soy de Viña del Mar, pero en el Y, 2014 se me dio la oportunidad de venir a trabajar acá en el CREO. El CREO Antofagasta, que es una oficina, es un plan maestro finalmente, en ese minuto era un plan maestro, y desde allí tenía esta visión más bien como desde la ciudadanía también abordar el tema de la construcción de la ciudad, porque bueno, yo creo que ahora hay un diálogo mucho más convergente entre ciudad, urbanismo, ciudadano, patrimonio y cultura. Antes era como, esto está aquí, esto está acá, esto es ¿cierto? como que estaba mucho más Es separado. verdad. En cambio, y me parece que también eso ha sido un viaje de contextualizar al ciudadano y que el ciudadano se ha empoderado un montón, que eso es lo más Mm, genial de todo, de que lo que para nosotros como ciudadanos tiene valor, entonces también lo podemos llamar patrimonio, independiente de que el Consejo de Monumentos Nacionales le dé una declaratoria o que sea, porque los palotes. Entonces, creo que eso es algo como que súper potente y por eso yo llegué un poco a trabajar acá y ahí desarrollé varios proyectos urbanos. Estaba dentro del equipo patrimonio, entre otras cosas, por lo demás. Y de los vivos. Yo te Sí. preguntaba por la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? Que estudiaste en esa institución que tiene una historia, tiene toda una connotación también en torno a ciertos profesores, la Sí, ciudad abierta, Mereida. esa es la carga de la cuestión. Pucha, mira, la escuela fue, ahora además que uno lo ve con distancia también, la verdad es que fue un regalo haber estudiado ahí porque en el fondo te forman con una mirada súper distinta en torno a la arquitectura. Básicamente, al final da un poco lo mismo si tú, era un poco la visión que nos decían, de acá sale el arquitecto, pero en realidad sale creador. Entonces, al final, le enseñamos a aprender. Y por Mm, tanto, era así como puede ser el mejor arquitecto de hacer zapatos. O sea, si quieres ser zapatero en esta vida, sé zapatero, pero finalmente tiene una visión de aprender a observar el territorio y está muy conectada con el dibujo, porque desde allí en el fondo como que nos enseñaban a vincularnos con el espacio y con el habitar. Eso era como lo interesante. Y además que, bueno, la escuela también tenía estos viajes, las travesías, y por tanto también había como una especie, había una poesía en torno a todo lo que hacíamos, y todo también estaba relacionado con el juego y la belleza. Que en ese minuto yo creo que, siendo más chica, y quizás también les pasa a otros compañeros, no entendíamos bien, o sea, lo vivíamos y lo procesábamos, pero y como una realidad. Ahora con el tiempo, cuando veo, por ejemplo, no sé, pues el marketing, que habla de estudiar al cliente, del estudio del cliente, o incluso en el diseño, como finalmente te enseñaban un poco lo mismo de una formación que es súper antigua, con una visión bien poética por lo demás, pero lo que te decían es, aquella persona que vive en ese territorio es la que manda, es la que sabe cómo habitar, y por tanto son ellos los protagonistas, no eres tú como el diseñador, como mm, no eres el monumental en el espacio. claro. Eh, y eso yo creo que es súper vinculante, que nos permite a nosotros como profesionales instalarnos en cualquier espacio, aprender a aprender también al final del ciudadano que está ahí o de la persona al que con quien vamos a intervenir, a dialogar y también a ser más lúdicos en nuestras propuestas, porque es la única manera también de innovar, si no quedamos siempre como haciendo lo mismo y no la belleza de lo bello que también es una gratuidad, si al final podemos hacer cosas lindas y podemos hacer cosas no tan lindas. Tratemos de hacerlas más lindas, ¿no? Las más lindas siempre, claro. Y en favor de la comunidad, por supuesto, y también del paisaje y del Total, sí. territorio. Y dentro de Exacto. toda tu formación, ¿alguna experiencia que tú recuerdes que te haya marcado dentro de la escuela? ¿O algún profesor también que para ti es importante dentro de tu trayectoria? Ay, fue un montón de experiencias.
Yo creo que en genérico las travesías fueron muy disruptivas para la mente. Mm, Además que te forman con un sentido como de un viaje que está articulado con distintas patas, porque además no solamente, el Alberto Cruz, claro que sí, la travesía no solamente está el viaje, sino que está, tú conformas ese viaje como alumno, lo tienes que montar. Entonces, hay claro. un equipo que está encargado de ámbito, y el ámbito es eso poético que vamos a hacer mientras tanto estamos construyendo en el espacio. Hay otro equipo que está destinado a la comida, y entonces comida no es llegar y preparar un banquete, sino que es comida, es montar una mesa preciosa, instalar los cubiertos de una manera distinta. Todo tiene una forma de hacerlo en torno a la belleza, en torno a la poesía, como yo creo que eso te conecta mucho con el presente. ¡Ay, qué bueno esto que estás haciendo! Son como unas Sí, fotos. un Y esa apoyo es otra visual. genial, además. Todos los miércoles nos tocaba ir a Ritoque, lo que le decían la cultura del cuerpo, que en palabras simples es el día para ir a hacer deporte un poco, pero la visión era que para poder mantenerte activo y sano y qué sé yo, tenías que un día, a lo menos media jornada, dedicársela a este espacio de cultivar tu cuerpo. Entonces todos íbamos a Ritoque, que es donde está la ciudad abierta, que además es un espacio increíble porque es como esta ciudad experimental en términos de arquitectura, donde ellos viven de manera colectiva los profesores. Eh, y y tú te metías en alguno de estos talleres, de los talleres de cultura del cuerpo. Y además, justo con eso, ese taller también estaba el taller de Mereida, que es el taller donde estudiamos el libro como fundamental de la escuela, de la poesía, esta poesía que funda y comienza este como relato de cuestionamiento de Latinoamérica. Ahí unos talleres de Mereida. Entonces, imagínate lo que era, una vez a la semana era, mi mamá, mis hermanas, era como que no podían entender la locura de lo que significaba esto, pero te abre la cabeza a pensar diferente y ahora yo cada vez más me doy cuenta porque de repente llegó a Chile la palabra innovación y como y el marketing y no sé qué y como con unas visiones súper, no, hay que ser lúdicos y eso estaba en todos estos juegos desde como de manera basal. Mira, ahí, por ejemplo, probablemente estábamos haciendo un acto poético, que eran estas como dinámicas para conectarnos en torno a la poesía. O sea, como para todos esos recuerdos siento que son, bueno, además de ser un regalo en términos de formarnos, Mm, nos abren mucho la cabeza. Y por ahí vi que mencionaron algunos grandes, algunos cracks, pues está Alberto Cruz, por supuesto, Covarrubias, o sea, mi mismo profesor Iván Ibeli, o sea, wow. hay, hay hombres de esas escuelas sí que son bien basales. Yo también he sentido como de formación en otras escuelas. Lo veo acá Mm. en la Católica del Norte, me imagino que pasa también allá en algunas escuelas en el sur, en Santiago, entonces es súper Y, interesante, fue un y regalo. además, bueno, la oposición del campus, porque la escuela de arquitectura igual está en un emplazamiento, a mi juicio, idílico. O sea, yo las veces que he ido, dan ganas de quedarse. Claro, sí, o sea, con una vista al mar. No, si todo es que para todos son así. La escuela queda ubicada en Recreo y tiene entonces como, estamos todo el rato como en esta especie como de desborde hacia el acantilado, con una vista al mar, como súper súper inspiradora. Eso era en Claro. las clases regulares, que eran muy poquitas, porque como te comentaba, yo creo que yo dibujé desde primero hasta título y dibujar era duro y puro, o sea, yo estuve el 80% del tiempo de mi tiempo en la escuela croqueando en Valparaíso, que era como la base con las patas en la calle, croqueando en Valparaíso. Y el otro Pero era eso es, el día que teníamos que ir a Ciudad Abierta y de nuevo estaba este puro semestre dedicado a travesía, o sea, es como una forma nueva de formar. Y además también lo encuentro genial que eso se dé en un espacio académico, que es medio difícil en general, como que los espacios académicos tienden a tener otra forma. sí, Entonces es como sí, un sí, buen coincido. ejemplo de que también a veces es bueno cambiar las formas para cambiar las mentes
para que ayudemos a cambiar la sociedad, o por lo menos para que pensemos de una manera distinta. Claro, y ver la formación del arquitecto también como una experiencia, no esta cosa tan Sí, compartimental de aprendizaje, sino que al fin y al cabo es una sucesión de experiencias y ahí justamente uno empieza a adquirir el conocimiento y empezar también a impregnarse en lo que es el contexto, de conocer otras realidades, de salir de la rutina sí, también, que yo creo que eso es algo fundamental. De otra manera todo se torna muy tosco, no no, y sé. para todo, un poco lo que te explicaba al principio, que al final se hablaba de esto como de la belleza de lo bello o de la importancia de los momentos, lo mismo que dices tú de la experiencia, al final, para todo se aplicaba diseño. Si había que Mm, comer, había que poner una mesa que quedara preciosa y no importa los recursos que uno tenga a mano, o sea, con papel podemos hacer magia, entonces, y los cubiertos se colgaban, se ponían de una manera distinta, si había que presentar algo, podías presentarlo tridimensional, o sea, y esa es una manera de pensar diferente en donde puedes darle valor, efectivamente, valor agregado a un momento solamente a través del diseño, porque te diste un segundo para darle la vuelta al tornillo, como ¿cómo lo puedo hacer para que sea más atractivo, para que la gente conecte más, para que se juguemos un poco? O sea, como el diseño de la experiencia llevado a todo. Y eso yo creo que es algo que, por lo menos en mi caso, lo llevo hasta el día de hoy. Lo que me hace claro. más compleja, así como, no, otra vez a poner la mesa a la moza. Oye, pero y en ese sentido, ¿cuándo llega la palabra patrimonio a tu vida? ¿Cuándo empieza a Porque interesarte este tema? sí, en el año, ya estudiando en la escuela, yo hice un curso de permacultura, que es como, el diseño de lo permanente, le dicen, que es como para un diseño sostenible de los espacios. Y por ahí conozco la bioconstrucción, entonces me aluciné con la bioconstrucción. También estudiando en la escuela, partí así a otro viaje a hacer un curso de bioconstrucción en particular. Y la construcción con tierra y la bioconstrucción, bueno, la bioconstrucción, pero slash construcción con tierra sobre todo, acá en Chile está muy conectada con el patrimonio Mm, vernácula y bueno, con el patrimonio tradicional también. Entonces, como que se fueron juntando esos dos mundos, fueron en distintos encuentros como de construcción con tierra, que lo patrimonial se hacía muy presente. Pero lo patrimonial, desde mi punto de vista, como la parte que me interesaba de eso era este tejido que generaba, como el ser humano le da valor a algo, tiene un conocimiento que es vernáculo de su cultura, encuentra el material que está ahí, ese lo pone, con ese construye algo y al final la arquitectura o el patrimonio termina siendo una lectura de lo que fue ese momento o esa expresión o ese momento particular como eso me llamó la atención y por ahí entonces empiezo como a entender el patrimonio. Ya además justo en ese tiempo había comprendido lo que era la gestión cultural, ya como que me había sumergido en ese mundo. mm. Entonces, por ahí se pelan los cables. Y yo creo que mi primera gran experiencia en patrimonio, en términos de llevarla a cabo, fue montar la escuela taller acá en Antofagasta, que era como, ahí como que todo, ahí hizo explosión mi mente patrimonial y el espacio de formación siempre va a ser muy enriquecedor, creo, sobre todo cuando es con ciudadanos. Claro. ¿Y la escuela taller cómo se gestó? Esa, Eh, sí, mira, en el 2014, ahí está, sí. Em, las escuelas talleres, bueno, son una red internacional, hay un montón de escuelas talleres en el mundo, eso es súper interesante. Y en Santiago hay una que es bien conocida, que es la escuela Fermín Vivaceta, que está en el barrio Yungay, que está súper vinculada también a la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de Chile. Y en ese tiempo, yo como súper ansiosa de querer hacer algo, llena de energía, me contacté con José Osorio, que era en ese minuto el director de la escuela taller, y le dije, mira, tú no me conoces, pero yo quiero hacer esto, confía en mí, y lo vamos a montar de esta manera. Y justo frente a donde yo trabajaba, había una casa que estaba como a punto, o sea, era una joya que lloraba porque le echáramos una mano de tierra encima, porque la restauráramos. Entonces nos dio el visto bueno, nos permitió postular y saber postularnos un fondar.
Lo más divertido de todo es que en todo ese proceso, la casa, los dueños decidieron venderla, por tanto no dejaron hacer el proyecto ahí, se hizo un movimiento acá en Antofagasta súper poderoso, terminaron declarándola monumento nacional, o sea, súper loco. Y al final intervinimos en otro inmueble. Pero lo lindo del proyecto fue que pudimos generar un proceso de formación, fueron cerca de 4 o 5 meses de formación con ciudadanos que tenían algún interés para aprender patrimonio y esa vez hicimos, eran talleres de patrimonio, de construcción con tierra y de carpintería. Y todo fue tejido, o sea, el carpintero que quedaba en el centro de la ciudad, nos conectamos con la Fundación Altiplano, fuimos a hacer talleres en la iglesia de San Pedro que se estaba restaurando en ese minuto, nos vinculamos con la Escuela de Arquitectura también para hacer una obra, una plaza de tierra, o sea, empezaron a mezclarse cosas que activaron, me dio la impresión a mí en ese rato acá como un bicho de un patrimonio que era más fresco. Ahí Mm. estábamos en la iglesia de San Pedro restaurando. Y, O sea, tuvieron que pero, aprender, y aparte del aprendizaje, porque ahí, bueno, algo comentabas del interés de la arquitectura en tierra, pero es todo también algo nuevo, o sea, aquí aprender una técnica bastante sensible, que si te pasas de un material con el otro, hay problemas, que tú tienes que tener un vínculo directo también con el lugar, o por supuesto, y un respeto no, también por la tierra, o sea, total, por todo. sí, la arquitectura, o sea, la arquitectura en tierra se refiere a eso, como Mm, son tradiciones que probablemente todos tenemos o las conocemos desde de por ahí y luego activarlas es como activar ciertas memorias que están desde nuestro, incluso nuestros abuelos y, y también ponerle un poco más de técnica moderna que finalmente es como un paso a la vez. claro, Ya, acá en el norte, la arquitectura en tierra es brutal lo que existe. O sea, tenemos arquitectura en tierra desde los incas, Pasa y Cabañán, antes incluso, hay un montón de culturas atacameñas que reinan acá en espacio territorial. Ahí están un montón de murales con tierras que hacíamos sí. en ese tiempo también, ¿Hay alguno con que quieras destacar dentro de los murales, por ejemplo? dentro de los murales me gusta uno que hicimos en Cuba, porque en ese tiempo, en el marco de las escuelas taller, postulamos a un intercambio para hacer este mural. Más allá de lo estético, lo interesante fue que llegamos a enseñar revoques en tierra. En Cuba, la red de escuelas taller es súper potente. Son parte del Ministerio de la Cultura, o sea, ellos tienen también otra visión, entonces, y manejan el patrimonio de una manera muy elegante, por decirlo Sí, menos, como son súper eh, ordenados en términos de patrimonio. Y es importante en la vida de ellos. Pero los alumnos, cuando llegamos con nuestras dinámicas como, este es un juego de mi patrimonio y tu patrimonio, entonces aquí tú le das valor y estaban como, ¿cómo? O sea que no sé, por ejemplo, mi baile puede ser patrimonio, y así, o, pero no es patrimonio solo la iglesia, y claro. porque siempre hacemos estos juegos como de poner en valor sus riquezas y jugamos y hacemos dibujos, papelógrafos gigantes, y desde ahí un poco uno monta el dibujo que sale, finalmente es como una especie de co-creación entre todos, de lo que ellos ponen en valor. Y fue así como, incluso a los profesores, fue como de romper, desestructurarles su cabeza un poco en términos de esta nueva visión del patrimonio. Y ellos Claro. tienen una cultura de construcción con tierra también súper exquisita y tampoco, por ejemplo, se habían dado cuenta de la riqueza que tenía los colores de la tierra naturales, la cantidad o sea, que además uno puede pintar, armar murales de estucos, de revoque. Fue súper interesante ese trabajo en Cuba. Increíble. Y ellos Increíble como compartir alumnos se experiencias. forman en escuelas de oficios y por tanto salen con su diploma y están sus 3, 4 años en su escuela de oficios. Y tú tienes expertos en carpintería, albañilería, yesería, o sea, el que tenga la oportunidad de ir visitar en Cuba las escuelas de taller, por favor que lo haga, porque son alucinantes. Incluso tomar algún curso o lo que sea. Y las otras que Qué son bonito, súper interesantes son las de Colombia, también tienen un poco ese formato.
qué bonito el compartir experiencias, porque aparte estamos hablando de dos zonas geográficas totalmente distintas, pero con mucha historia también. O sea, cualquiera, yo creo que, no sé si piensa en esa relación que puede existir entre la arquitectura caribeña, ¿cierto? Y verla más allá de lo que usualmente se ve del barroco, la herencia quizás de la arquitectura eclesiástica, que igual es muy importante. Lo que vimos en México cuando nos encontramos esa vez, de hecho, por Claro. ejemplo, claro que también surgen esas discusiones, o sea, sobre la valoración patrimonial de la arquitectura histórica, pero más allá de que sea antigua, más allá de que sea un edificio monumental, ¿cierto? Sino que tenga un valor más asociado al valor que le da la gente, o sea, hablar de un patrimonio más bien desde el punto de vista colectivo, social, justamente. Mira, esto es algo que sobre todo me encuentro ahora, ha sido como un tema igual para mí, porque justo estoy en el programa que te comentaba antes, que se llama Puesta en Valor del Patrimonio, que Ajá, está articulado entre los gobiernos regionales de todas nuestras regiones del país, Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Dirección de Arquitectura. Entonces, lo que permite en el fondo es poder hacer una serie de proyectos de recuperación de patrimonio, incluso mantención centros, de museos, centros culturales, de fachadas, de calles, de espacios públicos, etcétera, como con una línea especial de financiamiento. Y además te permite hacer programas que son un poco, que salen un poco de la norma. Por ejemplo, en Arica la Fundación Altiplano hace un trabajo excepcional en ese término, va a restaurar una iglesia, pero lo hace con formato escuela-taller. La restauración es una excusa para introducir ahí otro tipo de diálogo, otro tipo de beneficios en el territorio. Si mm, finalmente no sacamos nada con intervenir, restaurarnos y partir sin que quede las raíces como que queden vinculadas con el inmueble, muchas veces al revés, no sacamos nada con llegar y decir cómo tiene que ser una restauración, si al final es la gente la que vive históricamente ahí, la que sabe cómo se cuida, de qué va, qué sé yo. Y hoy en día esa visión que dices tú de lo que es el patrimonio en términos así como normativos o no, en términos de lo colectivo, yo creo alto, que está cambiando. Mi madre. No, yo sí, creo que ahí está el trabajo de Toconao, que fue a través de la municipalidad. Eso fue, y además por se llaman Oasis Arquitectos, ellos lo que llevaron a cabo esa obra. Eh, yo tengo la fe que está cambiando. Ahora mismo se está como articulando la nueva ley del patrimonio, que es importante que tengamos voz y voto también en esa ley, como saber decir qué nos parece, si nos parece o no, las visiones que se están tomando. A diferencia de la ley histórica que teníamos antes, que era la ley de monumentos, que su claro. nombre dice, ¿verdad? Como esto de monumentalizar todo y cristalizarlo. Pero como el patrimonio es subjetivo, nos vamos a encontrar siempre con las dos visiones. Entonces, me toca mucho tener que facilitar ubicar espacios como de, ya, tenemos este inmueble, ¿qué hacemos con él? No, hay que dejarlo como está, nadie lo puede tocar, no podemos respirar sobre él. Y luego otras personas que dicen, no, pero si eso hay que vivirlo, hay que usarlo, como, ¿qué sacamos con tenerlo como una momia cristalizada? A mí personalmente me gusta más la visión de lo colectivo. Yo creo que entre más se usa, más se cuida, que además más valor tiene y Sí, que o sea, el ser humano también va construyendo un patrimonio el que es dinámico, no es estático. sí, Por lo de hecho acá mismo, en Concepción, de hecho acá en Conce hay un edificio que era un cine del año 38, que, bueno, fue cine, después fue cine porno, después fue una disco en patines, que así como para ir a bailar, así en los años 70 80, y ahora es una vega, venden frutas, verduras, pescados, ¿me entiendes? Etcétera. Pero el edificio está en pie. No te decir que está en el mejor de los estados porque no lo está, pero está, ¿me entiendes? O sea, se ocupa. Y una vez me acuerdo que tuvimos un debate con alguien porque decía que como que denigrante que el edificio no sea un teatro, ¿me entiendes? Como originalmente fue. Y digo, mira, independiente de eso, si el edificio no estuviese en los feriantes, ya lo hubiesen demolido hace 30 años ese edificio, como claro, pasó con muchos otros cines que lo terminaron botando. El edificio está vivo, tal vez no tiene una función original, pero como bien dices tú, todo esto es flexible, es lo que estamos luchando también con el tema del patrimonio industrial, que se puede reutilizar, se puede total. resignificar, se puede darle un nuevo valor, sin, digamos, estancar el desarrollo, el progreso, esas palabritas que siempre se ocupan, pero todo se puede reformular. El patrimonio industrial lo encuentro súper interesante.
fue uno como de los temas que más me dieron bote en el máster en Barcelona. Más bien se hablaba del paisaje industrial. Yo creo que allá igual hace tiempo como que han comenzado a cambiar, o sea, el patrimonio por supuesto que existe como palabra, como concepto, pero se habla más del paisaje, entendiendo el paisaje como una visión más global, es más amplia. Para ellos paisaje es A eso quería llegar, de hecho. Estamos bien sincronizados. La palabra paisaje, ¿para ti qué significado, para, digamos? en algún momento, hasta hace como 15 o casi 20 años, establecieron en las cartas, en el Convenio Internacional Europeo del Paisaje, que el paisaje era la visión que tenían los habitantes de su territorio. Y por tanto es la interacción que en algún momento genera lo construido por el humano, más la naturaleza, más mi visión. A eso le llaman paisaje. Mm, Entonces se mezcla todo, ¿no es? Es súper dinámico además, es súper interesante. Entonces viene a partir desde este punto de vista que tiene que ver con el ser humano instalado en un territorio y desde allí nacen los paisajes urbanos, paisajes industriales, los fabriles, bueno, allá hablaban de los paisajes emergentes, los ordinarios, ordinario como entendiendo el paisaje claro. cotidiano que, al que se le puede dar valor. Y es por donde la gente transita, vive, mira, no es un mirador, no es una imagen panorámica de un paisaje que no tiene, sino que está vinculado nosotros con el entorno. Y en ese Y sentido, sí, no, 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 y dale. desde ahí, no, desde allí en el fondo como que, desde allí entonces uno puede articular de manera como bien integrada, que si quieres hacer rutas, acá yo creo que es lo mismo que le decimos cuando hablamos de patrimonio y territorio, como que mezclamos las dos cosas cuando ya se habla de paisaje, como verlo quizás desde un espacio que es más global. Claro, es que en ese sentido hay una parte de tu trabajo que tenía que ver con el trabajo en barrios, o sea, desde el punto de vista urbano, pero Sí, incorporando la participación ciudadana y la opinión de la gente por sobre todas las total. cosas. Allá Y de estábamos manera en... bien lúdica y muy interesante. Voy a seleccionar esto que me llamó la atención, el programa comunitario de barrios. Sí, bueno, eso fue en Antofagasta, eso fue en el CREO y ahí estábamos como en una intervención de, bueno, trabajando con barrios de acá como de la parte alta de la ciudad y Antofagasta limpia y conectada. En ese tiempo, ahora tienen otros nombres, pero las intervenciones finalmente tenían que ver con trabajar con la ciudadanía para poder desde ellos vincular lo que tuviera valor para su territorio. Y esas intervenciones barriales, por ejemplo, bueno, que se realizaron acá en Barcelona, también realizamos unas similares y me llama la atención porque al final el trabajo de barrios o el trabajo de participación tiene contextos como súper parecidos. Allá lo enfocamos un poco más como en el contexto del paisaje, pero creo que como que la gran maestría es tratar de hacerlo lo más lúdico posible. Tratar de que sea como súper como vincular al ciudadano de una manera diferente para que se dé cuenta que aquello donde está, o sea, en su territorio tiene valor también. Mm. Ay, es un recorrido, qué bonito, igual cuando te... Mira, son un Photoshop de una compañera que hacía unos montajes preciosos. Esa era un poco la visión de lo que se tenía en ese tiempo. Y ese es lo interesante en este caso, de Creo, es que todo lo hicimos de manera participativa. O sea, el levantamiento del plan maestro, salimos a hacer unos foros ciudadanos y me acuerdo haber diseñado la estrategia como del imaginario y de la interacción para que pudieran efectivamente trabajamos con, interactuar con lo que querían desarrollar o no en el territorio, pusimos una maqueta gigante en la ciudad de Antofagasta que medía, no sé, cerca por lo menos de 20 metros. Ahí está, ahí Esta. está, y tuvimos que salir como a sacar esta maqueta y llevarla a por lo menos unos 5 sectores distintos de la ciudad y la gente podía efectivamente decir qué proyecto le interesaba y qué observación tenía del proyecto. Y ahí eran, no sé, por lo menos 200 iniciativas, desde plazas hasta escuelas, centros culturales, espacios públicos.
ahí está la maqueta puesta en la ciudad, como para poder tener una Qué idea de increíble. lo que era esta idea también, la concepción del plan maestro, que fue el 2014. ¿Te acuerdas que en ese tiempo como que hubo un boom de los plan maestros urbanos? Sí, sí, claro que sí. Y todavía no se comprendía muy bien de qué se trataba esta imaginaria ciudad. Oye, pero es realmente interesante porque al final, como bien partíamos conversando, o sea, integrar todas las piezas, pero desde la opinión de la gente, porque aquí yo creo que salió de todo, pues salieron temas tanto viales, temas de equipamiento, temas de patrimonio, temas de muchas cosas, yo creo, de calidad, y en general la calidad de vida también, o sea, la calidad de vida de los barrios y de la población, por sobre todas las cosas, yo creo. Total. O sea, mira, si al final, pero eso, gracias a Dios, está cambiando. Son las personas las que viven en el territorio, son las personas las que viven, las que habitan las ciudades. Eso es hacer, o sea, pensar en ellos, en sus necesidades, en sus requerimientos, es hacer ciudades calhumanas, si no estamos siendo eh, como los dinosaurios de la arquitectura, los Claro, sabiondos, los maestros. Y nadie tiene la verdad respecto a esos espacios. Eso es un proyecto de El Techo, que también trabajé en Techo en La Serena, que tiene, es como una escuela El Techo, es como sacar un magíster en participación y arquitectura todos juntos. Pero oh, son proyectos súper interesantes también, como yo creo, a mí el techo me cambió igual la visión de lo que se trataba la participación ciudadana, porque el techo trabaja con la participación desde la raíz. En ese tiempo el techo era EGIS, o sea, eh, hacía también la voz y parte para la vivienda social en términos sociales, también llevaba esa parte, no solamente la parte de arquitectura. Y, claro. y eso además con situaciones súper complejas, porque es trabajar con campamentos. Ah, ese proyecto también es súper bonito, de budeo. Es como un... Se llaman estaciones de mar. Qué Sí, creativa es era en que ese tiempo. Las eso me llama la estaciones atención porque eran... hay que son pequeñas intervenciones, pero que tienen una potencia bien grande, porque en este caso es un pequeño elemento que está en un entorno costero, ¿cierto? Está cerca de la costa y aparte de una función bien, bien específica, pero yo creo que fue bastante divertido hacerlo, poder conocer Claro, es que en los usuarios. Antofagasta, ¿No? Antofagasta tiene un borde costero delicioso, así son como 42 kilómetros, 36 kilómetros, bien, no recuerdo exactamente. Y hay partes en donde está súper despoblado, o sea, en términos de estar activado. No sé, por Mm, diferencia del borde costero La Serena, que está lleno como de espacios que uno se va encontrando en el camino y que van armando un recorrido. En el caso de acá, hay unos que están muy concentrados y luego tenemos como distancias súper largas. Y ese proyecto, que eran las estaciones de mar, se trataba de eso, de hacer puntos focales que tuvieran como intersecciones específicas bien pensadas para activar de manera muy sencilla un espacio en el borde. Y la estación que se hizo, que fue de budeo, que acá es como un club de surf súper poderoso, fue porque, bueno, los chiquillos que son súper activos por lo demás, nos vinieron como a pedir ayuda para poder montar el diseño, pero tenía relación con eso. Y Budeo, por lo demás, es un súper buen ejemplo porque ellos han creado metodologías de trabajo con niños vulnerables para sacarlos un poco de su ambiente y a través del deporte ayudarlos. Entonces, son puntos de activación no solamente en términos de espacio público, sino también en términos sociales. Ese es el y, proyecto que se como súper lindo. y en ese, Y estas fueron intervenciones también en términos de espacio, eso, pero fue más bien talleres vinculados al arte, en los vilos. Pero siempre a trabajo eso con... quería tocar también, esas intervenciones que son ya más allá de construir algo, ¿cierto? De edificar algo, sino que estamos hablando ya de pequeñas intervenciones que en este caso puede ser la pintura, o sea, ya pintar un edificio o pintar una casa o pintar un juego, por ejemplo, también puede cambiar la imagen de una plaza, la imagen de un barrio y están integrando a la población Total, también. total, sí, mira, a veces las cosas más sencillas son las más poderosas de hacer y hay algo que deja, que está claro que cambia el entorno y cambia la percepción del ciudadano respecto a su hábitat, pero también
hay que entender que estos tipos de intervenciones terminan siendo excusas para crear tejido social, para que los vecinos se vuelvan a hablar, para reforzar su trabajo, el diálogo, eh, terminan por cuidar más sus espacios públicos. Esas intervenciones eran súper sencillas, teníamos un presupuesto súper chiquitito porque era en un contexto de comitivas culturales, que era como un programa que tuvo el Ministerio de la Cultura una vez. Y nada, teníamos pintura, un poco de cerámica y mucha energía. Y Oh, fueron puras vecinas, me acuerdo que en ese tiempo como que querían cambiar la cara a su sede social, a su plaza, a su barrio. bueno, estamos viendo la página web de Monse, Qué bonita. monserratvenegas.com, y Sí. que aquí se pueden ver todas las obras que ha hecho ella, bueno, muchos aspectos, aquí está bien dividido en urbanismo, ¿cierto? Social, patrimonio, paisaje, y también proyectos de arquitectura y diseño, que también tú has estado involucrada en esa faceta también, ¿cierto? Claro, así como buena arquitecta somos multitask. Vamos Totalmente, un poco todo. sí. Tratamos de la arquitectura. Eso fue una casa que hice en el 2015, que era de tierra, y sabes que lo curioso es que parece que no fuera de tierra, pero era muy minimalista, y el encargo era hacer una casa mirador que fuera lo más minimalista del mundo. Entonces teníamos que tratar de que la tierra quedara súper perfecta, fue muy divertido el encargo, pero los chicos los, los encargadores del proyecto se involucraron mucho también, entonces instalamos sistemas pasivos, hicimos la piscina laguna, eh, como que tenía también esa visión de involucrarnos en el paisaje, como y ser parte, independiente de que fuera una cosa bien moderna, Mm. que el diseño también fuera parte del paisaje. Nuevamente esa palabra mágica aparece en la Sí, conversación. yo creo que, ¿sabes que de a poco va a empezar a entrar acá en Chile? Yo ahora, además, bueno, la he escuchado cada vez más, hay un movimiento súper fuerte que se llama LALI, la, la red como latinoamericana del paisaje. Y el año Ujú. pasado, creo que no alcanzaron por la contingencia social, pero o si lo hicieron finalmente, no recuerdo, un congreso de paisaje que fue en la ex cárcel de Valparaíso. Entonces el movimiento de paisaje en Chile cada vez se está ampliando mucho más y finalmente todos aquellos que tengan un interés en torno al patrimonio o al territorio o al desarrollo urbano o al área ambiental, es un poco más amplio, caben dentro de esta gran bolsa del paisaje. Así que Oye, desde ya oye, como Monse, que siéntanse parte de... claro. Y en ese sentido, bueno, ya quedan 7 minutos de conversa, tú sabes que pasa volando el tiempo No, justamente. Pero, ¿qué ha significado para ti pasar de un paisaje, que en este caso Viña del Mar, Valparaíso, que es una conurbación, que tiene toda una carga patrimonial muy fuerte, a trasladarte al norte, a estar en contacto con Antofagasta, con el desierto, digamos, con Copiapó, La Serena? Te has deambulado mucho entre el norte chico y el norte grande propiamente tal, y además sí, conocer otras maneras de ver, de entender el paisaje, de poder, de cómo han surgido poblados en zonas que son para uno del sur justamente. Yo estuve en febrero por allá, fíjate, me di un tour desde San Pedro de Atacama hasta Arica. Y la cosa es que igual choca ver la aridez, ver el desierto y ver cómo la gente se adapta y cómo ha surgido una arquitectura y un modo también de asentarse en ese paisaje. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio de paisaje? ¿Qué ha uy, significado para ti también como desafiante, esa es la palabra yo creo, y a la vez motivador, porque hay como dos contextos importantes, yo creo, en esta región. Está Antofa urbano las partes urbanas de la región, Antofagasta, Calama, Mejillones, tal, que son pueblos más pequeños quizás, o ciudades más pequeñas. Pero las grandes ciudades acá son ciudades súper duras, en el sentido de que, claro, reina mucho más el concreto, a diferencia, por ejemplo, de Viña del Mar o qué sé yo, en el sur, que tienden a ser más acogedoras porque el Mm. verde ahí es el protagonista, y acá aparece como la tierra, el desierto, y el concreto en las ciudades es súper protagonista.
Y son duras también en distintos aspectos, entonces como el diseño urbano es un poco más duro, me da la impresión, o incluso como la relación que tiene la gente con su territorio, es distinto, pues es más de desierto, es más seco. Y luego está este otro espacio más mágico que se da en el altiplano, que ahí es como viajar 5.000 años atrás y encontrarte con estos oasis en el medio del desierto, Mm. con ruinas donde vivieron ancestros. O sea, existen dos mundos y dos culturas que realmente son culturas fronterizas en términos, o sea, en términos de riqueza cultural y de actuar y basalmente de todo son súper distintas. Ellos mismos se definen como una cultura, o sea, los atacameños se definen como algo que fuera un poco distinto. Y en ese sentido, o sea, para mí desafiante en el sentido de que hay que llegar con una posición de querer aprender para ese trabajo, para el trabajo territorial de andino, que me ha tocado sobre todo atravesarlo ahora con este nuevo espacio laboral donde estoy. Y para el trabajo que fue más urbano de mi periodo anterior en Antofagasta, desafiante y motivador también, porque es una ciudad que está llena de oportunidades de hacer cosas nuevas, donde quizás hay gente que me decía, pero Antofagasta, y pues justamente porque eh, idealizados en que el urbano tiene que ser bonito, y es verdad que ojalá sea lo más lindo posible, pero también nos entrega un montón de oportunidades de hacer y de crear espacios nuevos y de reconvertirlos con las personas y de poner un grano de arena en cualquier parte para que efectivamente se ponga en valor o se embellezca el lugar. Pero la cultura es muy diferente. O sea, Chile es un país muy curioso. Lo que pasa aquí mismo en la región, allá arriba, acá abajo, son dos mundos distintos. Imagínate de acá hasta Copiapó, de acá hasta La Serena y hasta, no Aparte, sé, la configuración urbana de varias ciudades es bien especial, porque Antofagasta es una ciudad muy alargada, ¿cierto? total. Igual que Iquique también, estamos hablando de que hay toda una adaptación en torno al territorio bien, bien importante en esas ciudades. ¿No? Bueno, eso de los oasis lo encuentro sensacional. Toconao, yo quedé enamorado de Toconao, ya quiero volver ya, o sea, esta idea. Es, es que eh, yo creo que, y para mí un gran descubrimiento ha sido el Alto Loa, porque en el fondo, claro, San Pedro de Atacama es protagonista, se roba la película y eso aquí en la región y en Chile, digamos, si uno viene a Chile, viene a San Pedro de Atacama y a la Patagonia o a las Torres del Paine. mm, Pero el Alto Loa, que está a 20 minutos, o sea, tú te bajas en el aeropuerto de Calama y partiste a San Pedro, en vez de hacer eso, yo los invito también a que se bajen al aeropuerto de Calama y recorran el Alto Loa, que sí, finalmente está ahí mismo y está lleno de oasis alucinantes, está La Sana, Chiu Chiu, Caspana, Toconce, o sea, yo me he derretido de placer y de emoción de ver espacios tan maravillosos. Son como, te juro que yo los describo como el Machu Picchu chico, sí, pero estas plantaciones aterrazadas siguen estando y es como que el tiempo no se hubiera detenido. claro. Realmente es súper recomendable, no se los No, puedo... y aparte las ciudades, por ejemplo, Calama, Antofagasta, están llenas de maravillas arquitectónicas. O sea, bueno, Antofagasta fui hace Sí, varios años, pero ahora fui a Calama y yo quedé impresionado de que, porque todos decían Calama, que es una ciudad aquí. Hay una cantidad de art déco en Calama, precioso, arquitectura neoclásica, ecléctica, art nouveau, pero increíble. O sea, Calama de verdad tiene mucho diamante en bruto, mucho por ser descubierto también. O sea, son ciudades realmente magníficas, Antofagasta, ¿para qué decir? O sea, desde la tal, arquitectura moderna, el Curvo, ponte tú, o sea, de toda la sí. zona de, sí, la labor de la Cordi, ¿no? Es No, brutal. arquitectura moderna acá está súper interesante. Hay un ¿No? arquitecto Y tengo muy reconocido. pendiente entrar a los almacenes Jiménez, que eso quedó, cuando yo fui el 2013, me acuerdo que toqué una puerta para... Por no, favor, ábrame. sí, pero no, pero tengo pendiente volver a Antofagasta y conocer más detalles. Tiene tesoros súper interesantes y tiene tesoros súper interesantes de arquitectura industrial. O sea, ahí También, le gusta la sí, arquitectura moderna y arquitectura industrial. Bueno, ahora está, por ejemplo, Chuquicamata, es como y la gran pregunta, ¿y qué hace? Y es un pueblo, y es como, y es un pueblo que hay que darle vida de otra manera, o sea, tiene desafíos súper inspiradores. Creo que es una buena oportunidad para imaginar, para pensar.
Totalmente, cosas. Monse. Oye, bueno, para ir cerrando, quedó mucho en el tintero, ahí tú has hecho muchas cosas, pero yo creo que lo esencial en esta conversación ha sido la manera en que has trabajado el paisaje, que lo has conectado con el patrimonio, con el poder de la gente. Hablamos de la PUC también, que era un tema que no esperaba profundizar tanto, pero fue súper lindo poder hablar de tu formación porque uno lo ve Ah, reflejado. Eso de que con poco hacer mucho, eso también se traduce en lo que tú has hecho a lo largo de tu carrera. gracias, Luis. Yo estoy honradísima de estar en este espacio, de verdad. Además que es tan bonito hacer un recorrido de lo que uno ha hecho. Es como que es como un flashback así. Me emociona. Así que muchas Ah, gracias por la invitación. no, gracias a ti. Y lo último que te voy a pedir antes de cerrar es que este espacio está dedicado a estudiantes en general de Ujú. arquitectura. Y si tiene algún mensaje que decirle a los estudiantes de arquitectura. Ah, yo los invito a jugar con su oficio como arquitecto y a probar también, como que la arquitectura nos permite, o sea, es tan amplio lo que podemos hacer. Sean arquitectos en todo lo que ustedes quieran ser arquitectos, ya desde pastelero, el arquitecto pastelero, hasta el arquitecto urbanista o el arquitecto paisajista, el arquitecto jardinero. Y nunca se olviden que ustedes son un articulador, no son ni los dioses ni menos dioses, son articuladores de cosas, aprovechan su creatividad para llevar a cabo las locuras que se les ocurra, siendo respetuosos con las personas, con el entorno, y sean lo más lúdico posibles. Esa es como la única invitación, el único consejo que les podría dejar a ellos. Oh, muchas gracias, Monse, de verdad, por tus palabras. Creo que coincide muy bien también con lo que estamos viviendo y que muchos estudiantes están en sus casas y con esta cuarentena teniendo clases online. Y es bueno ver también esas nuevas visiones de la arquitectura, que no es solo un camino, sino que es un tremendo arco iris Mm, lleno de colores y matices que tenemos que explorar y explotar también. total. Bueno, nos vemos, para todos quienes están en la conversación, el martes tenemos otra entrevista con el proyecto Habitar. Si ustedes sintonizan ArTV van a ver unas cápsulas que se llaman Proyecto Habitar. El día martes vamos a estar conversando con ellos sobre lo que ha significado conocer las diferentes maneras de habitar en el país y que lo pueden ver también en las pantallas de ArTV. Sí, así Qué que, lindo, Luis. sí, no, sí, miren mucho, mucho. Muchas gracias por el espacio. Al mejor profe te pusieron por ahí. Sí. Oh, y qué Cuando bonito quieras reencuentro terminamos también, esta Monse, pandemia, te hago un super tour. Vamos a ¿cierto? hacerlo más. No hay tienes que venir a Conce, vamos a conocer harto. En cosas Sí, están pasando cosas demasiado interesantes. Demasiado interesantes. sí. No, sí, aquí hay un movimiento bien, bien bueno. Sí, súper Tenemos lindo. ahí unas mafias de arquitectos entre nosotros, fíjate que estamos pensando cosas bien, bien novedosas, fíjate. Sí, me encanta. Y qué bonito reencuentro también, pues, por tantos 5 años ya, que guau, Estamos iguales. estamos igual, estamos Y desde mejor. jueves. Sí, en eso tal cual. Sí, Bueno, querido. bueno, linda. Un Muchas beso gracias a gigante, ti por la invitación. Para la próxima yo te veo acá, en Antofagasta. por supuesto. Y sigan la historia arquitectónica de Concepción en Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes sociales existentes. Así que nos vemos. Ah, y el lunes en el matinal en nuestra casa estaremos hablando de farmacias, en segunda parte. Así que Y ahí nada, no. Así que eso. Ahora sí que nos vemos. La paginita me está ya. diciendo que se va a acabar en cualquier momento. Así que, chaito. Chao, lindo, gracias. Adiós. Chao.